Leyes de los gases. Estas leyes son producto de incontables experimentos que se realizaron sobre las propiedades físicas de los gases durante varios siglos. La primera ley es la ley de Boyle, que indica la relación entre presión y volumen. Esta ley dice que a medida que la presión aumenta a temperatura constante, el volumen de una cantidad determinada de gas disminuye. Ejemplo, tenemos un gas con un volumen de 725 ml a una presión de 0,970 atmósferas. Se deja expandir a temperatura constante hasta alcanzar una presión 2 de 0,541 atmósferas. ¿Cuál es el volumen final? El volumen 2. Entonces, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar, donde dice que tenemos el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Tenemos que despejar el volumen 2 y reemplazamos en la ecuación. Tenemos que el volumen 1 es 725 ml por 737,2 milímetros de mercurio, que es esta conversión de unidades. De atmósfera pasamos a milímetros de mercurio. Partido por la presión 2, que es 471,1 milímetros de mercurio. Y multiplicamos, dividimos y nos da 1299,9 milímetros. Estas unidades se despejan y nos queda en milímetros. Y tenemos el volumen 2. La segunda ley es la ley de Charles. Esta indica la relación temperatura-volumen. Esta establece que el volumen de una cantidad fija de gas mantenido a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Ejemplo, cuando una presión es constante y tenemos un volumen de 9,6 litros, una temperatura de 88 grados Celsius, luego al enfriarse su volumen cambia a 3,4 litros. Calcular la temperatura. Como lo dije, tenemos todos los datos. Tenemos una presión constante, un volumen 1, una temperatura 1, un volumen 2 y debemos calcular la temperatura 2. Tenemos que aquí convertir estos 88 grados Celsius a 351 grados Kelvin. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Despejamos la temperatura 2 y reemplazamos. Tenemos que el volumen 2 es igual a 3,4 litros por la temperatura 1, que es 361 grados Kelvin, dividido por el volumen 1, 9,6 litros. Multiplicamos y dividimos y estas unidades se van y nos quedan en grados Kelvin, 128 grados Kelvin. La siguiente ley es la ley de Avogadro. Esta establece que a presión y temperatura constante el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles del gas presente. Ejemplo, la temperatura de un gas en TPE, temperatura y presión estándar, se eleva a 250 grados Celsius a volumen constante. Calcule la presión final del gas en ATM. Antes de esto debemos saber que la temperatura y presión estándar es esta. Una temperatura estándar es 273 grados Kelvin y una presión estándar es 1 atmósfera. Esta es la ecuación que vamos a utilizar aquí. Despejamos la incógnita, que es la presión 2, y reemplazamos. Entonces tenemos que temperatura 2, que es igual a, aquí debemos convertir los grados Celsius en grados Kelvin, que es 523 grados Kelvin por una atmósfera, que es presión 1, partido por T1, que es 273 grados Kelvin. Multiplicamos, dividimos y nos da 1,9 atmósferas. Y finalmente nos encontramos con la ecuación del gas ideal. Esta ecuación explica la relación entre las cuatro variables: presión, volumen, temperatura y número de moles. Además, se le suma
o sea, en la ecuación debemos integrar R, que es una constante proporcional. Ejemplo. Calcular la temperatura a la que se encuentran 3,5 moles de gas de CO2, sabiendo que ocupan un volumen de 5 litros a una presión de 1600 milímetros de mercurio. Entonces, tenemos los datos y la ecuación que necesitamos para resolver este ejercicio es presión por volumen es igual al número de moles por la constante proporcional por la temperatura. Despejamos las temperaturas y reemplazamos. La presión es 2,1 atmósfera, que es esta. Transformamos los milímetros de mercurio en atmósfera. Por el volumen, que es 5 litros, dividido N, que es el número de moles, 3,5 moles, por R, que es la constante proporcional, que es 0,08205 litros por atmósfera partido grados Kelvin por mol. Entonces aquí multiplicamos y dividimos. Y aquí lo que sucede es que estas unidades se van, litros con litros, atmósfera con atmósfera y moles con moles, y nos crea grados Kelvin. Entonces, resolvemos y nos queda una temperatura de 36,5 grados Kelvin.